Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el Micrófono Podcast queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional. Somos Ángelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación. Bienvenidos a un episodio más del Micrófono Podcast. Hola, Maciel. ¿Cómo está, Laida? Agradecida del Señor por estar aquí hoy. Qué bueno, pues hoy tenemos un nuevo episodio, tenemos nuevos patrocinadores y queremos agradecerles primero a Tel Solution, luego a Nomi Shop y a la doctora Cintia Gómez. Gracias por apoyarnos. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Yo sé que ya eso suena cliché, lo decimos en todos los episodios, pero no es mentira. ¿Verdad, Laida? Definitivamente, realmente es un invitado de lujo. Tenemos con nosotros al querido Pastor Sucre. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Y yo me lo tomo en serio. Si me dicen que soy invitado especial, o sea, yo no tengo problema con tomarlo en serio. De verdad que es un privilegio para mí estar aquí. Y bueno, cuando digo que me lo tomo en serio es porque todos somos especiales delante del Señor. O sea, cada quien tiene un rol y un papel y un propósito que es bien importante donde quiera que nos movamos. Totalmente de acuerdo. Yo igual, esas palabras de afirmación, yo las tomo para mí de donde vengan. Siempre que vengan, ¿verdad? Con buena fe, pues las recibimos. Así es. Y sabemos que detrás del pastor existe una gran historia. Y es lo que queremos ver en este episodio. Definitivamente sabemos que hay una historia interesante que contar y una historia que sé que a muchos jóvenes y no jóvenes definitivamente le ayudará a cambiar su vida. Y les puede inspirar, Así es. Que es nuestra intención con este podcast. A mí me encantaría comenzar con el Pastor Sucre, pero de chiquito, cuando todavía no era pastor. ¿Dónde nació? Bueno, yo nací en La Vega. Vegano. Y obviamente desde pequeño yo pienso que a veces las experiencias no son como la gente lo ve en los cuentos o como uno lee las historias de las cosas felices. Mi papá se suicidó cuando yo tenía 7 años. Quiere decir que la niñez no fue tan fácil. No fue un cuento de hadas. No fue un cuento de hadas. Y yo muchas veces le digo a la gente que la decisión de cómo uno va a ser en el futuro no depende de lo que tú viviste en el pasado, porque si dependiera de eso, muchos de nosotros tenemos historias muy tristes o muy traumáticas y eso nos daría una muy buena excusa para hacer cosas fuera de lugar y en un momento determinado decir, no, yo lo que pasa es que yo cuando pequeño mi papá se suicidó y por eso yo no sé, soy adicto, soy qué sé yo, homosexual, soy lo que fuera. Y uno busca una excusa siempre para poder justificar todos los errores que comete. En mi caso, obviamente Dios tuvo misericordia. ¿Y qué significó para ese niño de 7 años una situación tan trágica que no me la quiero imaginar? Bueno, a veces la gente piensa que los niños no tienen como cierta conciencia, no sé por qué. Yo le digo a la gente, yo me acuerdo cuando tenía 3 años y la gente dice que no puede ser. Bueno, Yo también. obviamente me acuerdo. Y tal vez hasta de menos, no sé. Pero el contexto es que hay una madurez en la mente de la persona cuando suceden casos extraordinarios que obviamente entiendo que lo que hay que hablar a la gente es lo más claro posible. En mi caso, obviamente, la gente, si la familia no me quería hablar claro, la gente de la calle me lo hablaba, obviamente, y eso ayuda bastante. Pero la falta paternal obviamente crea una inseguridad, por así decirlo, en muchas cosas de la vida. Y por más que mi mamá ha sido excepcional, obviamente, pero obviamente nunca va a sustituir lo que sería un padre. El respeto del padre es algo especial. De hecho, nosotros, por ejemplo, que visitamos por mucho tiempo la cárcel, que hicimos nuestra propia estadística, yo te puedo decir que cerca de un 75-80% de las personas que está presa no se crió con su papá murió o tuvo algún problema con su papá, no así con su mamá. Muchos de ellos se han criado con su mamá, pero son delincuentes. O sea, la figura paterna
ejerce un rol sumamente importante en la disciplina y en la conducta de los niños y de las niñas. Wow. En mi caso, obviamente, lo aprendí o los tuve que buscar por fuera. Sí. Pero la afectó en el colegio, en su interacción con los amiguitos. O sea, ¿cómo supera esta situación? La falta que tú puedas tener de algo, tú tienes que o acorazarte o sustituirla por algo. Entonces, eso es como, yo me crié en un barrio. En los barrios tú aprendes, o sea, aprendes. Aprende o aprende. Aprende o aprendes. Aprendes a defenderte, aprendes a poder como hacerte el fuerte en que no lo sea, y eso fue lo que obviamente tuve que vivir. O sea, en muchas ocasiones, haciéndome el fuerte o haciéndome el valiente, aunque no lo fueran, que tenía miedo, muriéndome del miedo, pero si decía que tenía miedo, ya tú sabes lo que pasaba. Y obviamente pienso que Dios tenía un propósito desde el principio, porque me libró de muchas circunstancias, me libró de muchas juntas que en un momento determinado pudieron haberme hecho daño por siempre, y todo fue como caminando de una forma que ahora, cuando lo veo, digo yo, wow, solamente la mano de Dios estaba ahí. Y obviamente tú tienes que entender que una persona en ese proceso de niño y adolescente, sin la presencia paternal, hay muchas cosas que tú no las puedes comentar, por ejemplo, con tu mamá, y tú no tienes que aprenderla por fuera. Y a veces la muy mal aprendes. Claro, imagino que entra la pregunta, ¿el por qué? Bueno, si uno hace su pleito grandioso con Dios, como yo estuve bravo con Dios por mucho tiempo, porque uno piensa, la gente común que le inculca el concepto de Dios, entiende como, ven acá, si tú eres todopoderoso, entonces ¿por qué tú no lo libraste de eso? O sea, esa es la pregunta. No podemos entender el concepto del libre albedrío y que la gente toma su propia decisión. Hasta tanto, ¿verdad? Por eso es que bueno que la palabra nos instruya. Hasta tanto tú no comienzas a instruirte con la palabra, hasta tanto yo no conocí al Señor, yo tenía un pleito con el Señor. O sea, yo tenía un pleito tan grande con Dios que cuando yo oraba yo no le podía decir papá. Y yo no lo sabía. Porque ya no tenía su papá. No, entonces, no porque no tenía a mi papá, sino porque en cierta forma tú creas una relación de mucha dificultad, porque es tu papá, pero tú tienes como no odio, pero espérate, ¿por qué tú hiciste esto? Ajá, ¿Entiendes? O sea, un rencorcito. hay una dualidad, es un rencor, pero yo no te lo puedo catalogar como rencor en sí. Es como un reclamo, Ajá, más un que reclamo, todo. sí. Es un reclamo. Entonces, bajo ese concepto, ¿sabes? Yo no quería comparar a Dios, bueno, con el Padre, que obviamente en un punto determinado tomó una decisión que no fue favorable para mi caso, ¿verdad? Sí. Ni para cualquiera. Yo no quisiera que la gente viviera ese tipo de cosas. Claro, Dios todo lo permite con un propósito. Entonces, una vez en una oración alguien vino, entonces la señora dijo, bueno, vamos a orar, y oran y dicen, ahora dígale, papá te amo, y tírale un beso. Yo no soy muy emocional con ese tipo de cosas, entonces yo le digo, Señor, te amo. Ella, por alguna razón, en alguna dirección del Señor, me ve, me dice, lo que tú vas a decir es, papá te amo. Y yo, Señor, te amo. No. Y yo dije, pero ¿cuál es el problema? No, yo no sé cuál es el problema, dice ella. No sé cuál es el problema. Ella no me conocía, pero como que percibió aquí hay. Y ya, eso pasó ahí. No me pudo sacar la palabra. Porque yo decía, esta es una necia. No, y no le voy a decir papá. No, porque yo no lo había identificado. Ya. Era algo como natural, o sea, Sí. ¿por qué? O sea, yo me tengo que llevar de ti. Sería como el concepto, más que pensarlo, pero como en Dios todo tiene un propósito. Algunos años después o pocos años después, yo dije, pero ven acá, pensé en eso, pero ven acá, sí, aquí hay una circunstancia que yo tengo que resolver. Y Dios me permitió igual entonces resolver esa circunstancia en mi vida, y ya con toda libertad yo le digo, papá, te amo. Y obviamente restauré mi relación también con la circunstancia que viví con mi papá terrenal. Y pude ver todavía a Dios mucho más cercano y mucho más bueno de lo que yo lo veía. Wow, realmente es difícil uno crearse como en ese conflicto. Y cuando usted tal vez entendió que tenía que resolver eso,
¿Usted sintió que tenía que perdonar a su papá terrenal? Bueno, mi concepto en ese caso, claro que tenía que perdonarlo en mi corazón y claro que tenía que resolver algunas circunstancias. Por ejemplo, yo te puedo decir que uno siempre pudiera entender que uno dijera como, wow, si tú vieras a tu nieto, si tuviera la graduación, ese tipo de circunstancias que se pudo haber vivido y que no se vivió de forma como naturalmente la gente lo percibe. Pero como te dije, todo tiene un propósito delante del Padre. O sea, todo tiene un propósito. Porque lo que el enemigo quiere hacer para mal en nuestra vida, Dios lo convierte en bendición. Porque me ha dado la oportunidad de ministrar a muchas personas que a destiempo, por alguna circunstancia trágica, han perdido a su papá. Y la situación los ofusca un poco. Entonces, es como si Dios me hubiera dado autoridad para decirme, Sí, no, tú puedes hablar de eso. sí, O sea, sí. tú le puedes hablar Ya a esa gente de desde eso la porque tú lo experiencia. viviste. Entonces, cuéntale a esa gente qué tú viviste, cómo tú lo superaste, qué tú hiciste, qué proceso le viene ahora que es natural. Es natural porque los procesos no se adelantan. O sea, el embarazo de una mujer, porque aunque quiera parirlo al mes, no puede parirlo al mes, tiene que parar 9 meses. Entonces, hay procesos que hay que vivir, ¿verdad?, a su tiempo para entonces poder ir aceptando las cosas tal y cual entonces ya pasaron. Importante. Respetar los procesos, porque a veces cuando ya se adquiere la experiencia, uno quiere llevar al otro al punto final sin que pase por el proceso, como volarle el proceso, como no, mi hija, No tiene ya yo gracia. aprendí esto, ven, toma el resultado. Pero no, hay que vivir el proceso. Y hablando del proceso, vámonos un poquito atrás, al Sucre adolescente. ¿Cómo era Sucre adolescente? Adolescente. Y O sea, adolescente puro, porque imagínate, yo te dije, me crié en un barrio y además estudié en el Agustiniano con unos compañeros que, aunque eran muy buenos, tú sabes, no eran fáciles. No eran fáciles. Me imagino, me No, imagino. no cosas de perversidad, ¿entiendes? Pero una vida adolescente normal de ese tiempo, de todo lo que se hace, bebida, paseo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a la etcétera. universidad? Sí. De hecho, yo comencé en Ucamaima y terminé en Ucatesi. Cometí lo que yo puedo llamar tal vez, no sé si un error, porque después que terminé la agronomía, entonces había que hacer la tesis y como yo tenía finca, yo dije, yo no voy a hacer ninguna tesis. Y el profesor, Yo tengo la pero experiencia. eso no te cuesta nada, o sea, búscate un compañero. Y yo dije, no, yo no voy a hacer nada, ya yo no necesito eso. Y bueno, para que tú veas, voy a contar esto, pero todo tiene un claro, propósito. cuéntela, me encanta. Y yo no hice tesis. O sea, Ok. prácticamente yo hice toda la carrera de agronomía, pero no hice graduación. Ujú. No, mis compañeros que están ahí, inclusive algunos de ellos, pero ven, no haga nada, yo te pongo. Yo dije, no, ¿sabe? También el orgullo. Claro. Y no lo hice. Cuando me llegó una crisis muy fuerte financiera y una persona me ofreció, no, Sucre, yo era ganadero en ese tiempo. Entonces me ofreció, no, pero ven acá, vamos a conseguir un trabajo en una empresa muy prestigiosa del país, donde prácticamente iba a tener un salario, camioneta, bueno, muchísimos Todos beneficios. los beneficios. Entonces me dice, ¿y tu título de agrónomo? Digo yo no lo tengo. Me dice, ay, no te lo puedo dar trabajo. Y bueno, no Wow. se dio. Yo en ese momento me arrepentí. Ahí dijo, wow. Sí. Pero hay una cosa que también yo digo ahora, y si yo hubiese tomado ese trabajo, ¿qué fuera de mí en este momento? Entonces, También, todo pasa por algo. Yo pienso que igual, yo no sé si tú has leído el cuento de Zacatecla. Entonces, Pero vamos a hacerlo aquí, vamos Sí, a porque hacerlo yo aquí. no lo he cortamente, oído. un tipo Vamos a hacer de aquí. Zacatecla y entonces le dijeron que tenía que ser bachiller para seguir con su trabajo. Supuestamente con los Trujillo es un librito muy pequeñito, pero que enseña mucho. Entonces el tipo dice que no aprendió a leer y escribir, lo botaron del trabajo y el tipo entonces, con la liquidación que le dieron, compra unas pailas de aluminio normal, la comienza a venderla. Bueno, la cuestión es que el tipo se hace una empresa, una ferretería, y cuando va a firmar un préstamo millonario, entonces dice el gerente del banco en una mesa redonda y dice, bueno, pues firme aquí. Y él dice, no, yo no sé de letra. Y dice el gerente del banco, wow, increíble. Pero si usted supiera de letra, fuera presidente de este país. Y él le dijo, no, si yo supiera de letra, fuera Zacatecla. Es verdad, oye, Es verdad. buenísima, no lo había escuchado. Entonces, todo tiene un propósito en el Señor. Ay, sí. Así es. Todo tiene un propósito. Por eso es que la vida hay que tomarla
con tranquilidad y esperar que los propósitos se cumplan. Yo no sé cuántas personas que estén oyendo esto pueden estar pasando por un proceso de dificultad financiera o de salud, pero todo tiene un propósito y en un punto determinado vamos a ver la mano de Dios puesta en el propósito que Él tenía en nuestras vidas y entonces vamos a decir, si no hubiese pasado por ese proceso, ahora no estuviera disfrutando este proceso que estoy viviendo ahora. A mí, yo uso una frase generalmente que yo digo, todo lo que sucede me conviene. Y lo que no sucede también me conviene que no sucediera. Bueno, a veces yo le digo a la gente que la vida se toma como el té. ¿Cómo? Como té. ¿Cómo te? Está muy buena esa. Me imagino que dentro de todo el proceso y toda la evolución hasta llegar a ser pastor, tomó varios trabajos. ¿O no? ¿Solamente trabajó en la finca? ¿No tuvo otro trabajo adicional de la finca? No, yo he hecho de todo. Porque es que de verdad, o sea, no es solo, por ejemplo, yo viví en el proceso de mi papá y nosotros teníamos una finca. En la finca hice algunas inversiones que no fueron quizá las más correctas. Tuve que vender todas las vacas y vendí todas las vacas, vendí todo lo que tenía, vendí todo. Y todavía en el banco quedaba una deuda que yo no la podía pagar. Pero ahí yo llegué a los pies del Señor. ¿Ahí estaba casado o no estaba casado? Casado. Ya estaba casado. En esa primera crisis estaba casado. ¿Casado y con hijos? Casado y con hijos. Ay, mamá. Fuerte. ¿Cuándo hizo en ese momento? 2. Okay. Entonces, por alguna razón, Dios hizo un milagro. Y yo recuerdo que cuando fue con el Popular que tenía el problema, eso no era que yo lo mencione, porque sí, ya no eso hay pasó. problema. Y entonces, ya somos panas. y cuando yo fui ya, que fuimos a saldar por un milagro que Dios hizo, que si lo cuento va a ser muy largo, no lo voy a... Pero ya saben que fue un milagro. y bajo ese concepto, cuando yo fui donde el abogado, que ya habíamos hablado tanto, que tenemos una relación tan cercana, que ya tú sabes, y ese hombre me hizo llorar. Ese hombre me dijo, Sucre, hacía tiempo, oye bien, yo le quedé mal al banco, le pagué, o sea, todos los líos que conlleva, toda la cosa. Para que tú sepas, Laida, bueno, me quitaron toda la mora cuando yo fui a saldar. Y cuando yo llamé al abogado de Santo Domingo, a quien agradezco infinitamente, él me dice tiene que lo que cobra el abogado por el proceso, y eran como, para que tú sepas, el abogado él estaba cobrando como 700,000 pesos, ya tú sabes la deuda que era. Y entonces yo le dije, que eso está muy caro, y él no le gustó, tú sabes. Y yo dije, no, pero es verdad, tienes razón. Es verdad, yo te he dado mucho trabajo para cobrar. Tienes razón en cobrar lo que tú entiendas. Pero yo lo que te pido es que tenga misericordia. Yo de verdad yo no lo puedo pagar eso. Y él me dijo, ¿cuánto tú puedes pagar? Y yo le dije, yo creo que como 80,000 pesos. Y él me dice, pues ponle 80,000 pesos. De 700 a 80. Y entonces yo cierro el teléfono y le digo al abogado de Santiago, dice que 80,000 pesos. Dice, no, Sucre. No, o sea, espérate, no me mete el lío. Yo llámalo. Y llaman al abogado y él dice, mira que él dice aquí que sí 80,000 pesos. Y el de Santiago dice, yo no te voy a cobrar un chale. Claro, yo no te voy a cobrar Sucre. Y cuando me voy me dice, Sucre, ven que quiero hablar contigo. Me dijo, yo hacía tiempo que no trataba con una gente tan seria y tan responsable como tú. Yo me quedé como, no, pero tú nada más tienes que venir del cielo porque un tipo que ha quedado mal y él me diga eso, fue como, wow, me levantó el ánimo, de verdad. Y ahí, bueno, otra vez, comencé otra vez a echar a trabajar. ¿Esa fue la primera experiencia difícil, así, o tenía más? O sea... Financieramente sí. Ok. Financieramente sí. Fue una experiencia muy difícil. Fue la primera experiencia así difícil porque fue... Que solamente el Señor. Bueno, que le dicen di que la olla. Ajá. Bueno, pues no, a mí me cavaron la olla y me metieron más para abajo. Cuando yo llegué a la olla estaba feliz. Oye bien, yo manejaba una cuenta en el banco que me habían permitido, que era lo que le llamaban una línea de crédito de reserva que se usaba en la cuenta de corriente, y te daban una línea y tú te sobregirabas, pero te lo pagaban porque tú tenías cierta cantidad de dinero que entraba automático. ¿Verdad que sí? O sea, yo me manejé por años la cuenta menos. Siempre con la línea de sobregiro. Okay. O sea, que el día que yo tuve 0-0, como te dije, que era la olla. Sí, exactamente. 0-0, yo le dije, Adrián, no estamos manejando 0-0. O sea, estoy feliz. Porque no usé la línea también. Wow. Y pensando yo en esas personas que quizás ahora mismo se encuentran en una situación financiera difícil, que quizás están negativos, -0, ¿qué le diríamos?
Bueno, yo te voy a decir lo que yo hice en mi corazón. Yo, estando leyendo la palabra y ya asistiendo a una iglesia que pastoreaba primeramente el pastor Alcesio Sánchez, que era un pastor colombiano con el cual me predicó la palabra, y fue la persona que obviamente nos sembró el evangelio. Y yo recuerdo que yo comencé y conocí a una persona que tengo que honrarlo, que en ese tiempo no era cristiano, don Luis Guerrero Ávila, de Fantino, y la finca estaba en Cotuí. Yo me paraba a beber café con él, y él me dijo, sabiendo mi proceso: Sucre, usted es cristiano, ya. Yo les recomiendo que comience a diezmar ahora, que no tiene nada, para que cuando Dios le dé mucho, no se lo encuentre mucho. Y yo tomé y me prestó un librito. Oye bien, él era, sea católico, ya tú sabes, como dicen, católico, apostólico, romano. Pero él entendía el proceso de la bendición. Y yo tomé mi librito y yo en mi corazón, o sea, fue una decisión, porque es una decisión. Yo nunca he tenido problema con el diezmo, nunca en mi vida. O sea, yo tomé esa decisión ese día y dije, tiro Jacob, señores, todo lo que me entre, voy a apartar el 10% para ti. Y comencé a diezmar. Y yo me recuerdo que lo que primero que me entró fueron 600 pesos. Metí mis 60 pesos en mi sobre. Y bueno, y de ahí para allá, Dios comenzó a hacer cosas pequeñas. Yo no entiendo. No fue que, ya te sacaste el premio y te sacaste la loto. No. Muy poco a poco. Muy poco a poco. Fue tan poco a poco que nosotros duramos un gran tiempo sin ir a la playa como familia. Y el día que pudimos ir a la playa, muchachos, duramos como hasta las 9 de la noche bañando, ¿no? Se disfrutó. Sí. Se disfrutó bastante. Y entonces, pastor, ¿cómo usted comienza su camino para comenzar el mundo de... El pastorado. Exacto, del pastorado? Gracias, Laida. Bueno, por alguna razón que Dios tenía que sembrar en mi corazón, la gente casi desde que yo me convertí me decían pastor. Y me lo hacían aquí, me lo hacían en las reuniones, y yo decía, yo voy a decir esto con todo mi pesar, o sea, con todo mi pesar del corazón. Yo sentía que un pastor era una gente como inservible. O sea, no inservible la palabra, yo no le veía como la importancia de eso. Y yo decía, a mí no me diga pastor, yo no soy pastor. Y eso, y sabes, como que, pero Dios me preparó para eso. O sea, de alguna forma Dios me fue llevando y yo no te puedo decir, simplemente, bueno, el pastor Rafael que nos congregamos, que nos fue colocando en una posición, vamos a decir que privilegiada. Yo recuerdo que una vez me dijo, mira, me invitaron a predicar a una iglesia en tal sitio, yo no puedo ir, ver tú. Oye, pero no, sí, ve tú ahí. Entonces me dijo, tiene que hacer célula y tiene que dirigirla. O sea, con muy poca experiencia, comencé en una célula en la finca, en el lugar de mi trabajo. En los 2 sitios de que yo trabajaba, comencé una célula y era mucho, ¿cómo yo explico? Era mucho más difícil porque fueron la gente que me conocieron en mi vida anterior. Sí. Y mi cambio fue tan drástico, tú sabes, que ellos me pudieron ver así como me volteé y ¿qué fue lo que le pasó a este hombre? O sea, no es difícil, o sea, ¿o qué tan difícil es la pregunta? Tomar la decisión, porque no solamente una decisión, yo voy a ser pastor, sino es la familia completa que va a entrar en ese proceso de pastorado. O sea, me imagino es que Dios nos llevó en ese sentido como suave. ¿Cómo yo te digo? Nos llevó como... Ahí no hubo ningún tipo como de problema. El pastor Rafael después nos dijo, tienen que hacer teología. Y había aquí en el país un teólogo que él se enteró, excelente, John Medendorf, que él es doctor en lenguas muertas y es inclusive una de las personas que mandaron le mandaron parte de los escritos de Qumran para que los transcribiera, hiciera la traducción. La traducción. O sea, una persona a ese nivel. Él vino aquí al país, a la UNEFI, entonces hay que aprovechar ese hombre. Y ahí duramos con el pastor Kenzo. Kenzo y yo duramos como 6 años ahí, porque comenzó el programa, y entonces el programa se fue, vamos a agregarle esto. Pero y ya, o sea, nuestros compañeros eran todos pastores en Santiago. Muchos pastores de Santiago. Y entonces ya como que fluyó de forma natural. Okay. Y ya... Dios sembró en mi corazón el privilegio y el llamado pastoral, porque la gente entiende que, ¿y quién pone los pastores?
Dice la gente, ¿y quién hay que poner los pastores? Bueno, lo primero que tiene que tener un pastor es un llamado, porque ese es el peor trabajo del mundo. Como ¿Qué? trabajo. Como trabajo. ¿Y por O sea, qué? porque tú no tienes descanso, por así decirlo. O sea, si tú lo tomas como trabajo, pero si tú lo tomas como llamado, es una bendición. Porque tú estás ayudando cada vez más gente. O sea, ¿Cuál es no la solamente en la diferencia? iglesia. Vamos a establecer la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia de decir como trabajo a como llamado? Bueno, cuando tú ves que un pastor dice, estoy cansado y la gente me tiene harto, y yo no sé qué cosa, y la gente no agradece, ese está trabajando. Ya. Ese está trabajando. Me tienen el celular Porque, explotado. porque tú no haces esto, primero tú no lo haces para que la gente te lo agradezca, ni para que te pague, porque si no, cóbrale. ¿Entiendes? Y Esto es como una comienza la labor del consulta. corazón. Esto es una labor del corazón, del privilegio. O sea, yo, por ejemplo, yo nunca he apagado el celular. Y si una gente me llama tarde porque tiene una necesidad, yo tengo que levantarme e ir, no me pesa. O sea, mi familia sabe que yo no he estado de que contra me llamaron, más a veces me dice, papi, pero espérate, porque tú, no, espérense, señores, porque es que hay una necesidad. Y cuando hay una necesidad, la gente necesita a alguien al lado. Y bueno, creo que, bueno, tú preguntabas que dónde contratan. En Estados Unidos contratan muchos pastores. Sale el anuncio salía por los periódicos, ahora saldrá por otro lado. Ahí es como trabajo. Por las redes. Es un trabajo. Pero la gente no entiende la labor pastoral. De hecho, la gente entiende. Entonces, hay gente que yo le digo que dice, no trabaja, él es pastor. Oh, Pastor, ¿y su esposa siempre estuvo de acuerdo? O sea, ustedes fueron viviendo ese proceso A principio no. conectados, ¿no? a principio no, porque a mí me invitaron a un estudio bíblico, Violeta Sánchez, y bueno, Violeta en su casa. Violeta Sánchez es hija de Joaquín Sánchez, que fue gobernador síndico, ¿no?, de La Vega. Así es. Sí, entonces ella nos invitó porque Adrián le dijo que yo estaba leyendo la Biblia. Y ella nos invitó, y yo fui, y cuando yo llegué le dije a Adrián, bueno, yo no sé, yo me puedo perder mañana y quizás yo no vuelva más a ese lugar, pero ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Entonces seguí yendo todos los jueves, creo que nos reuníamos por un tiempo, y un jueves yo dije, ¿dónde está la iglesia suya? No sabía ni dónde estaba la iglesia. Él me explicó y yo un día fui a la iglesia, solo. Y yo estaba desbaratado, yo no tenía otros recursos. Yo no tenía otra forma. Solamente le quedaba necesitaba, mirar hacia arriba. necesitaba buscar algo. Estaba en el piso, ¿Sabes? solamente Estaba en la costaba mirar olla. hacia arriba. ¿Tú ves? Sí. Entonces fui y ya, de ese día, yo siempre le digo a la gente, de ese día hasta el sol de hoy, yo no he dado nunca un paso atrás. O sea, mi fe nunca me ha dicho, nunca me ha faltado como la fe de yo decir, yo estaré, ¿sabes? Nada. De ahí en adelante yo me convertí al Señor, me entregué al Señor. No ha habido dudas. Bueno, no es que yo cambié de una vez. Ajá. Yo seguía fumando, seguía bebiendo, seguía yendo a El los viejo lugares que yo hombre no había iba. muerto todavía, totalmente. Bueno, pero no igual. O sea, yo lo hacía, pero no lo hacía. Yo recuerdo que yo iba, por ejemplo, yo salía de la finca, iba para la casa del pastor, porque por alguna razón, y eso yo quiero que ustedes lo entiendan, hay lugares que no dan paz. Sí. O sea, yo me iba para la finca y yo venía a la casa de él, a sentarme, y él me brindaba café y me buscaba un platico porque yo fumaba. Y él no fumaba, pero él nunca me dijo no fume. Yo me presentaba con mi cigarrillo. Y ahí hablaba con él, pero eso me traía como... Era el único sitio donde yo estaba tranquilo, porque no dormía, no... Y ya, el Señor fue haciendo la obra en ese sentido hasta que me preparó para que le sirviera totalmente. Sí, mira, yo sé que realmente el Señor ha hecho muchísimos milagros en su vida y básicamente milagro de salud. Y sé que en los últimos tiempos hubo un milagro muy fuerte de salud que me gustaría que lo compartiera. Bueno, a veces la gente cree que está blindada, Dios tiene un propósito con todo y uno dice, bueno, si yo le sirvo al Señor no me va a pasar nada, pero no, nos pasa igual que todo el mundo, lo único que nos pasa acompañado del Señor, que es la diferencia. Entonces, un problema cuando tú lo vives solo, lo vives con desesperación, pero cuando lo vives con el Señor, lo vives con esperanza. Y veníamos de Estados Unidos, precisamente fuimos a un congreso y cuando veníamos en el avión, como a los 40 minutos de vuelo me dio un infarto. Y bueno, yo dije, me De fui. 4 horas a los 40 minutos. Yo duré como 2 horas y 30 minutos infartado en el avión. En el avión. Y, Usted y su esposa andaban. sí. Y bueno, cuando nos montamos bien, al rato yo siento que la frecuencia
me cambia, yo miro el reloj, digo yo, bueno, déjame calmarme. Y Adrián, que estaba durmiendo, me dice, ¿tú te sientes mal? Le dije yo, un poquito, pero eso se me pasa. ¿Tú quieres agua? Sí. Pide agua. Aún la muchacha le trajo agua, no sé cómo, porque todavía el vuelo no era el tiempo de traer agua, le trae el agua, yo me la bebo. Y digo yo, bueno, está bien. Y al rato, los hombres somos tercos y, no sé, orgullosos tal vez, no sé. Pero yo no quería como mortificar a Adrián. Y en una día me dice, bueno, él me veo como la cara y me dice, ¿tú crees que llame a un médico? Ya no aguantaba ya. Yo le dije, llámalo que me estoy muriendo. Ay, Dios. Y literal, me estaba muriendo. O sea, yo me estaba apagando. Entonces, nada, ahí vino un médico y la cuestión con los aviones no tiene nada. El que se va a morir en un avión se va a morir rápido, porque eso no tiene nada. Eso que tú ves en la película, eso es mentira. Eso no aparece. Ahí no había ni un aparato de presión. Una doña dijo, yo tengo uno, y la buscaron. Y el avión se portó muy bien. O sea, los pasajeros se portaron como si fuera una iglesia. Una señora se paró y dijo, yo no sé de qué religión tú eres, yo no sé qué Dios tú profesas, pero yo quisiera que oráramos para que Dios conserve la vida de este hombre y el vuelo porque entero. se armó cuando la gente supo que estaba enfermo, todo el mundo se paró. Sí, no se paró nadie, al revés. O sea, todo el mundo se quedó tranquilito, callado, o sea, impresionante, de verdad que sí. Yo ni me movía, de verdad. Yo dije, si me muevo, me voy a morir. Y en una ocasión, obviamente, me dio una sensación que yo dije, ya, bueno, me fui ya. Y entonces ¿Qué se siente? Como que ya no voy a respirar más. Yo no te puedo decir. Yo no sé, pero yo dije, me fui. y el piloto dijo que no iba a dejar en Bermudas. Y uno no piensa de una vez como papá. Y yo dije, si me dejan en Bermudas y me salvan, son $300,000. Pienso, entonces mi cálculo. Yo pensaría así mismo. Si me dejan en Bermuda y me muero, son 300 también para trasladarme. Yo me voy a morir, voy a dejar a mis hijos con deuda, no. Si me muero aquí, que me echen una sábana por encima y ya allá hay que apiarme. Y dije, no, yo no, para Bermuda no. Entonces le preguntaron a Adrián y Adrián me dijo, negro, ¿qué tú quieres que hagamos? Entonces Adrián me dice, yo siento que Dios va a terminar con nosotros. Yo dije, para Santiago. Y Adrián dijo, denle para Santiago. Y el médico que está al lado mío me dice, yo no te garantizo nada, a la franca. Porque había un médico. Había más que de un médico. Pero eran pasajeros. Sí, pasajeros. Y me dice, yo no te garantizo nada. O sea, media hora para un infarto son primordiales y faltan 2 horas y pico. Yo dije, no importa, dale para allá. Y digo, bueno, pues tomémonos el riesgo. Entonces, o sea, si eso es lo que tú quieres, démosle para allá. Y seguimos. Y entonces en ese proceso que yo te dije que sentí como, ya me voy. Yo dije, comencé, pasa la vida entera. No, pero yo le hice como, ahí como que me enorgullecí un poco, porque yo dije, wow, Señor, pues yo te sirvo, tú sabes, uno ahí se pone de tirar coba de lo que uno cree que ha hecho grande y no ha hecho nada grande, obviamente. O sea, digo, Señor, pero yo te sirvo, mira, yo he hecho esto. Y o sea, y algo me dijo adentro, algo que yo no te puedo decir si fue Dios o fue el diablo. No, jamás sería el diablo. Pero algo me dijo adentro, gran cosa. O sea, gran cosa, ¿qué es lo que tú has hecho? Y ahí yo dije como, verdad, Señor, perdóname, Padre, ten misericordia, déjame vivo. Por favor, déjame vivo. Y ahí mi oración cambió totalmente. O sea, ya yo no estaba en reclamo, estaba en misericordia, en lo que yo no me merecía, porque la verdad es que uno no se lo merece. ¿Y quién soy yo para que...? O sea, verdaderamente, ¿quién es uno para que Dios te conserve la vida? ¿Cuál es la razón? Y bueno, me dio ese premio. Cuando llegamos, dentro de todas las cosas que pasaron, pero cuando llegamos, para no hacerlo tan largo, que entraron a buscarme, era el hijo de mi hermano Rafa Roja, de Colombina y Collado, que es médico. Él entró al avión y él me iba a hacer una pregunta y yo le dije, sácame de aquí que me estoy muriendo. Y entonces la muchacha buscó la camilla, me montaron y de verdad yo me estaba apagando. O sea, ya yo estaba apagándome. Y la muchacha se mandó, o sea, corrió. El piloto dijo, no se mueva nadie hasta que no lo saquen. Y bueno, cuando llegamos abajo, que los pasaportes, que qué sé yo qué, que en este cuarto, y Adrián dijo, no tengan los pasaportes. Yo dije, sácame de aquí que me estoy muriendo. La muchacha se arriesgó y me llevó para la ambulancia, porque la ambulancia me estaba esperando.
Ah, pero espérate, me adelanté. Adrián dijo que ella quería avisarle a su médico aquí en República Dominicana, Ah, ok. a Kenzo. Sí. Y entonces ellos dijeron que no se pueden hacer llamadas. Del avión no se puede hacer Que llamada. no se puede hacer nada, que no, y que no. Y Adrián dijo, ok, y si yo agarro y digo que tengo una bomba aquí y la voy a explotar. Y dicen ellos, hay que llamar a Atlanta o yo no sé dónde. Y ve que el procedimiento que ellos digan es el que hay que hacer. Y dice Adrián, pues llame. Y dice, bueno, está bien, vamos a hacer la excepción. Escriba cortamente lo que usted quiera y el número de teléfono que es. Adrián, como era de noche, 12 de la noche, 11 y pico, dice, el único que puede estar despierto es Sucre José, mi hijo que vive en Santiago y se acuesta tarde. Wow. Y entonces le manda un mensaje a Sucre José diciéndole, llama a Kenzo. Algo así, como tu papá va malo, llama a Kenzo, algo así. La cuestión es que mi hijo había tenido un proceso de duda con el Señor, que nos llega mucha gente, o nos llega a todos, por así decirlo. Y entonces, cuando él recibe el mensaje, él dice, me están engañando, es una llamada como de fraude. Pero después dice que, bueno, la tome. Y dice, es Sucre José Alba. Mira, estamos hablando de la línea aérea que tu papá viene malo en el avión o algo así, no me acuerdo cómo se lo dijeron. Y él dijo, wow, se murió en el avión. Wow. Pero por alguna razón le dicen, no, que como que llame al médico. Y le dan un nombre rarísimo ahí. Y él inteligentemente dice, ¿y con qué comienza el nombre? Dice, con K. Dice, no, pues está bien. Entonces ahí llaman a Kenzo y ya tenían aquí preparado mi recibimiento. Pero con él pasó algo grandioso. Que él dice que, o sea, déjame decirte, o sea, no es mi primer infarto. Ese ¿Ya había sucedido antes? Cuatro veces. O sea, cuatro veces. Padre amado. Y Sucre José viene cuestionando a Dios y dice, wow, Señor, como que tú habías hecho como un milagro anteriores, que lo había hecho con nosotros. Y después se pone a pensar en él mismo, pero ¿y si fueron los médicos? ¿Y si tú no hiciste nada? ¿Y si tú qué sé yo qué? O sea, estaba dudando. Sí. De una vez. Y dice que el Señor le dijo en su interior, yo te dije a ti que fui yo que lo sané las otras veces. Y esta vez también lo voy a sanar. Y él dijo que él como que Tuvo paz. ya como aquí hay, de hecho cuando Adrián llegó, él la abrazó y le dijo, mami, no te preocupes, no va a pasar nada, tranquila, porque cuando llegamos al Homs con la ambulancia, que tuve en 8 minutos, se metió del aeropuerto al Homs, gracias a Dios, y ya tuve, estaba todo el mundo esperándome, o sea, mis hijos, Kenzo, estaba el doctor García, que estaba ahí, bueno, de una vez me atendieron, y de una vez me llevaron a hacer cateterismo, y aquí estoy. Vivo y coleando. Gloria a Dios. Pero obviamente uno no tengo con qué agradecerle al Señor lo que ha hecho por mí. Siempre me viene una película a la mente, que es la película de En busca del soldado Ryan. No sé si la han visto. Si no la han visto, se la recomiendo. Y la película se desarrolla de la siguiente forma. Él llegando al cementerio a honrar a aquellas personas que dieron su vida para rescatarlo. Ya el viejo. Entonces, él se adelanta a la familia y va a las tumbas y en ese momento la cámara va a los ojos, o sea, a su pensar, y entonces ahí se desarrolla la película en su mente, por así decirlo. Entonces él vive todo eso. En el momento que la película termina la familia llegando a donde él está, en la tumba, y él le dice a la familia, dígame por favor que mi vida ha valido la pena. Y yo siempre pienso eso y digo, bueno, Señor, en el momento que tú me mandes a buscar, que haya valido la pena que tú me hayas dejado aquí en el mundo. Porque la verdad que yo no tengo que pagar. Justamente eso iba a preguntar. Viendo un resumen de toda la situación que ha pasado, tanto financiera como de salud y otras situaciones más, ¿cómo podría definir la vida de Sucre? Feliz. ¿Por qué? Feliz porque, o sea, como yo te decía al principio, cuando uno puede ver un propósito de Dios en las cosas que te suceden, yo no te puedo decir, cuando yo venía en el avión, yo dije, Señor, déjame vivir aunque sea inválido. Okay. Yo no quiero ser inválido, pero en ese momento habían pocas opciones.
Sí. O sea, no había ninguna opción. Entonces yo digo, bueno, Señor, por lo menos en una silla de ruedas veo a mi familia. Sí. ¿Verdad? Y Dios no me dejó en silla de ruedas. Así, ¿qué yo puedo decir? ¿Qué más puede Porque hasta pedir? necio es uno en las oraciones. Entendiendo que Dios no puede hacer un milagro tan grande. Y nada, y yo corro, yo hago ejercicio, yo no sé, yo hago todo lo que puede hacer cualquier persona y mi familia, tú sabes, o sea, ¿cómo te explico? O sea, ver mi familia, disfrutar de ella, disfrutar de la vida te cambia de tal forma que tú disfrutas todo. O sea, tú disfrutas la luna cuando sale, tú disfrutas si está nublado, tú disfrutas si está lloviendo. Tú disfrutas si estás en la casa, si estás leyendo un libro, es todo. O sea, en mi vida no hay nada que yo no pueda disfrutar porque Se yo no aprende sé a qué valorar decirte. las cosas. Ese tipo de Todo. situaciones enseñan a valorar lo que uno tiene realmente. Y me gustó la frase que decía Feliz precisamente, porque nadie quisiera pasar por esas situaciones, pero al final de cuentas eso no nos enseña a valorar lo que tenemos y lo que somos hoy en día. Y al final de cuentas también te da un aval para tú poder ayudar a otra persona, que es lo importante en esto, la vida. O sea, lo importante en esta vida es que tú puedas compartir todo con las demás personas. Si no, no tiene ningún sentido. Si tú fueras la mejor violinista del mundo y tocas en tu casa, trancada en tu habitación, que nadie te oiga, eso no tiene ningún valor. Porque nada más sabes tú que eres la mejor. Sí. Así es. ¿Entiendes? O sea, tu arte tú no lo estás compartiendo con nadie. Entonces, lo que Dios te da es para compartirlo. Sea lo que sea dinero, sea conocimiento, sea milagro que pueda hacer a través de ti, sea predicar la palabra, sea compartir como las experiencias que Dios te ha dado. Ese es el valor, el único valor que tenemos. Por eso la Biblia dice que Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Esa es nuestra vida, propósito de servir. vida. Así es. Laida, qué episodio, qué episodio. Pastor, yo pudiera quedarme la noche entera aquí grabando y escuchándolo. Qué privilegiadas somos de poder tenerlo aquí. Laida, si Recordar a la quiere- gente suscribirse, Sí. compartir el episodio si les gusta y por favor nos comentan. Y nos siguen en nuestras redes sociales, arroba podcast el micrófono, en Instagram, TikTok y en YouTube. Gracias, Pastor, por estar con nosotras. De verdad que muy agradecida. Y interesantísimo episodio. Sabía que iba a ser así. Sí. Gracias a ustedes por invitarme y por darme la oportunidad de presentar la obra de Cristo también, no solamente en mí, sino en cada uno, porque como dijo, el Señor está pendiente a que nosotros le abramos el corazón. Y obviamente depende de nosotros abrirlo. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entro y cenaré contigo. Y eso es lo que Él está esperando, que cada persona que escuche esto abra la puerta de su corazón y entienda que Dios es real y que está cercano a Él y que quiere bendecirnos, que no nos resistamos a la obra, que a la larga nada en este mundo vale la pena, nada, solamente Cristo. Amén. Amén. Qué bonita forma de cerrar. Señores, y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Si crees que esta conversación puede inspirar a alguien que conoces, Compártela y déjanos tus comentarios en nuestras redes.